Steve-O es una de las estrellas principales de Jackass y a esta altura su popularidad es tal que nadie se imagina el programa ni las películas sin toda su locura, aunque detrás de esa persona divertida que todos conocemos se esconde alguien con una vida personal bastante oscura. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y me vestí para la ocasión. Viajemos a la buena época de MTV, a la época de estos muchachos, a la época de Jackass, una época que ya no existe porque, como todos saben, Jackass hoy no está más en la televisión. ¿Y por qué Jackass dejó de estar en MTV? Bueno, por problemas de censura, pero Steve sigue haciendo locuras por su cuenta. Primero, por su canal de YouTube y segundo, en escenarios y en DVDs, Blu-rays, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que este hombre seguía divirtiendo a todo el mundo, también empezó a tener algunos problemas un poquito extremos. Tal es así que en un momento se le fue la mano con su comportamiento límite y terminó internado. Los que siguieron más de cerca la carrera de Steve-O ya saben bien que su vida siempre fue un descontrol total. Por eso, a medida que MTV fue prohibiendo algunos contenidos de Jackass, Steve decidió sacar sus videos por otro lado. Así fue que en 2001 sacó el DVD Don't Try This at Home, o sea, no intentes esto en tu casa, que te imaginarás por qué te recomendaba esto, ¿no? En este compilado de videitos había varias escenas de Steve haciendo cosas de lo más peligrosas, saliendo de joda y consumiendo todo tipo de sustancias locas, digamos. Hay escenas en las que se lo puede ver prendiendo cosas fumables arriba de su auto, pero él confiaba en que no le iba a pasar nada y que la policía no lo iba a parar. Como este DVD vendió más de 140.000 copias, Steve-O se dio cuenta que tenía muchos fans en los Estados Unidos y en el mundo y decidió probar su suerte haciendo una gira. Por eso, el 11 de julio de 2002, fue al local Abyss en la ciudad de Houma, en el estado de Luisiana, a hacer una de sus presentaciones. 20 días más tarde, a Steve lo arrestan en Los Ángeles acusado de exhibicionismo y de haberse metido en una pelea en ese mismo local de Luisiana. La acusación de exhibicionismo se le hicieron a Steve porque justamente hizo el viejo truco, el legendario Butterfly, la mariposa. Esto ya lo había mostrado en su DVD y es básicamente ese donde se engrapa los huevos a las piernas. Por cierto, esa es una de tantas secuencias que he visto de Steve-O y que me han hecho sentir dolor en mi propio cuerpo. Después de pagar una fianza de $150.000 en Los Ángeles, Steve pudo volver a Luisiana, donde tuvo que pagar otra fianza más de $35.000, así que la pinchada de huevos le salió casi $200.000. Al principio, la justicia de Luisiana le iba a cobrar como $1 millón a Steve, pero le hicieron un descuento después de que los convenció de que se iba a fugar. ¿Se entendió, no? Les dijo, ¿tanto dinero? Me voy a escapar y no voy a pagar nada. Le dijeron, bueno, entonces un poquito menos, ¿te sirve? ¿Pagás? Y dijo, listo, pago. Todo el asunto judicial de Steve en Luisiana se fue postergando muchas veces hasta marzo del 2003, cuando le dieron libertad condicional por un año. También le prohibieron volver a hacer sus actuaciones en ese estado y le hicieron donar $5.000 a un refugio para mujeres y niños maltratados porque, claro, los testículos tienen mucho que ver con las mujeres y los niños. Mientras tanto, el club nocturno Abyss tuvo cualquier cantidad de problemas y casi pierde su permiso para vender alcohol, pero decidieron no sacárselo hasta que se completara el juicio contra Steve-O. Las cosas no terminaron ahí, claro que no, para el bueno de Steve. Tan solo 2 meses después de arreglar estos asuntos judiciales en Luisiana, fue arrestado en Suecia. Parece que al entrar en ese país se tragó un condón lleno de cannabis para ingresar sin que las autoridades lo detectaran. Al final lo descubrieron y le cobraron una multa de $6.700 y él admitió que había entrado con 5 gramos de marihuana a Suecia y también dijo que tenía una tableta de éxtasis que no sabía de dónde había salido. La realidad es que la sacó muy barata, lo estaba contando y me da risa porque podría haber terminado preso no sé cuánto tiempo. Pero bueno, volviendo a Jackass, recordemos que hacia fines del 2002 salió la primera película. Por su éxito en los cines, terminó siendo publicada en DVD a principios del 2003, con Steve-O siendo una de las figuras principales y MTV lo contrató para hacer otro programa más llamado Wild Boy. Pero eso no hizo que se comportara mucho mejor, sino que Steve siguió haciendo desastres. En julio de ese año estuvo en una fecha del festival Lollapalooza en Pensilvania y lo detuvieron. Tiempo después, según lo que contó Steve en su propia página web, lo que él había hecho era sacar su nepe en público para mear dentro de un paquete de papas fritas. De todas formas, dijo no estar arrepentido para nada de haber hecho eso, porque por una vez en la vida no era una broma, sino que simplemente necesitaba mear. Desde el año 2003, Steve siguió trabajando en MTV para el programa Wild Boys junto con Chris Pontius, aunque el programa consistía puramente en ellos dos haciendo cosas deformes y peligrosas con animales. Al programa le fue muy bien y eso le dio la posibilidad a Steve de irse de gira por el mundo a dar entrevistas y a hacer presentaciones.
Por ejemplo, en 2004, Steve hizo una visita a Canadá y fue de invitado al programa de radio The Dean Blundell Show. Y aunque le habían dado muchas indicaciones de lo que podía hacer y decir, parece que a Steve eso mucho no le importó. En la entrevista, Steve dijo un montón de malas palabras, después meó el piso del estudio de la radio y terminó con uno de sus viejos trucos conocido como Unwrapping the Mummy, o sea, desenvolviendo o quitando del envoltorio a la momia. Cuando Steve hizo su famoso truco, la gente de la radio podría haberse dado cuenta que se venía un quilombo sin precedentes, pero no les importó. Así fue que Steve agarró a su amigo, el de entre sus piernas, quiero decir, lo envolvió en cinta adhesiva y después se la sacó. Después de esto, la seguridad de la radio lo echó y las autoridades de la radio despidieron al conductor y a toda la gente que trabajaba en el programa. La gran pregunta es, ¿por qué invitas a un tipo que es famoso por hacer estas cosas y pretendés que no haga ninguna de estas cosas? Es cierto que a Steve-O le importan un carajo las leyes y le importa también un carajo las leyes de la naturaleza, las leyes de la física por las cosas que ha hecho, pero parece que el problema habitual es que no está en el lugar indicado cuando hace lo que hace. A mediados del 2004 fue al programa holandés Kevin Master Show y durante la entrevista habló con el conductor Tom Rhodes y llegaron a la conclusión de que en la televisión norteamericana hay mucha más censura que en la holandesa. Por eso Steve pudo volver a hacer su prueba de abrocharse el nabo a las piernas frente a todo el público que estaba en las tribunas sin ningún tipo de censura en la transmisión. Pero más allá de cruzar algunos límites con sus piruetas y truquitos, sus problemas empezaron a venir por otro lado. A lo largo de 2006, Steve-O volvió a tener un montón de problemas con sus adicciones y por su costumbre de desnudarse frente a gente random. En marzo, en una fiesta previa a la entrega de los premios Oscar, Steve decidió mear la alfombra roja y justo después se sacó toda la ropa. Varias mujeres se ofendieron por verlo en bolas, pero como ninguna lo denunció formalmente, se salvó de terminar detenido. En agosto de ese mismo año, Steve fue al festival Rock the Bells, encabezado por Wu-Tang Clan, para un homenaje al MC Old Dirty Bastard. La cosa es que Steve-O subió al escenario junto a todos los miembros de Wu-Tang Clan, contó que había compartido celda varias veces con ODB y decidió hacerle un homenaje. Por eso, una vez más, Steve se puso en bola frente a todo el mundo, pero Raycon no se alegró de ver el nepe de Steve y lo amenazó con pegarle si no se disculpaba. Y otra vez yo me pregunto, metés en lo que vos estás haciendo un tipo que todo el tiempo hace las mismas 3, 4, 5 cosas y te sorprendés cuando hace una de esas 3, 4, 5 cosas. Sus excesos no se detuvieron y en noviembre del 2006 le terminaron pasando factura, ya que le diagnosticaron una enfermedad cardíaca grave. Como pensó que se iba a morir, decidió aprovechar a su manera lo que pensaba eran sus últimos días. Entonces se la pasó consumiendo sustancias hasta que decidió volver a ver a los médicos y milagrosamente le confirmaron que no tenía ningún problema cardíaco. Mucho más adelante, Steve contó que después de eso hizo el primer intento por dejar las sustancias, aunque no lo pudo lograr. ¡Qué ridículo que sos, Steve! Cuando te dicen que te vas a morir, te metes muchas sustancias y no te morís, en realidad te tendrías que haber dado cuenta que las sustancias te salvaron la vida. Oh, no. Ah, no, en producción me dicen que así no funciona la vida. Bueno, está bien. De hecho, en febrero del 2008, mientras filmaba el episodio Jackass MTV 24 Hour Takeover, Steve seguía teniendo muchísimos problemas con las sustancias y el alcohol, y fue por eso que la gente de MTV lo echó varias veces de los estudios. Unos días después, más precisamente el 3 de marzo, Steve volvió a terminar arrestado por tenencia de sustancias que no vamos a nombrar y por romper la pared del departamento de un vecino. El 9 de marzo de ese año llegó el momento más preocupante para todo el entorno de Steve. Él le mandó un email a todos sus amigos, incluyendo Johnny Knoxville, diciendo que se quería morir. Entre muchas otras cosas, el email decía que estaba cansado de que sus problemas fuesen una carga para la gente que él quería. Pocas horas después de recibir el email, sus amigos consultaron con un psiquiatra y buscaron a Steve para internarlo en el centro de salud mental Dalliance. Al principio parecía que la internación iba a durar 3 días, pero se terminó extendiendo 2 semanas. Muchos años después, en 2019, en una entrevista en Loudwire, Steve habló sobre su internación del 2008. En ese momento contó que Johnny Knoxville apareció con otros 7 amigos y le advirtió que lo iban a internar y que si se resistía lo iban a cagar a golpes y lo iban a internar de todas maneras. Algunos dirán que esa no es la mejor manera, pero otros que hemos tenido gente cercana en alguna situación parecida sabemos que no hay manera
incorrecta. Así fue que terminó en una clínica de rehabilitación, pero a pesar de estar internado, Steve seguía con una causa penal abierta por tenencia de sustancias por su detención de marzo del 2008. La cosa es que para no ir preso tuvo que someterse a un largo tratamiento. Al poco tiempo se dio cuenta que estaba teniendo una recaída. En julio del 2008, Steve-O se internó voluntariamente. En su blog contó que había decidido volver al centro de salud porque tenía unos cambios de humor terribles, sufría de depresión y sentía que tenía el cerebro arruinado por el consumo de coqueta y otras sustancias. El 3 de mayo del 2009, MTV estrenó el documental Steve-O, Demise and Rise. Por supuesto, en ese especial había videos caseros de Steve-O usando sustancias y haciendo cosas deformes como siempre. En aquel momento, cuando le preguntaron por el documental en entrevistas en varias revistas, dijo que se sentía incapaz de verlo porque no podía creer que hubiera vivido en condiciones tan nefastas. A principios del 2010, durante el rodaje de Jackass 3D, Steve-O tuvo mucho estrés y estuvo a punto de tener una recaída. Sobre aquella época, en la entrevista en Loudwire del 2019, Steve contó que nunca supo qué tan cerca estuvo de volver a caer en estas adicciones. Dijo también que se sintió incómodo durante todo el rodaje, pero igualmente logró mantenerse enfocado para cumplir con sus compromisos. Durante muchos años, Steve recordó y repitió en entrevistas y en diferentes videos que en el 2008 fue la última vez que consumió. Y por consumir, él se refiere a cualquier tipo de sustancia nociva, tanto drogas como alcohol, etc. De todas formas, con el paso del tiempo, se animó a hablar de cosas terribles que le pasaron en sus peores momentos con las adicciones. En 2019, Steve-O dio una entrevista a Graham Basinger y admitió que su peor momento con las sustancias lo vivió cuando se había juntado a tomar porquerías con un traficante que aparentemente estaba infectado con VIH. En la entrevista, Steve dijo que sabía que era peligroso consumir con alguien que tuviese una infección en la sangre, pero la desesperación lo llevó a consumir igual, lo que en cierta medida lo pone en una situación milagrosa por no haberse contagiado. En la misma entrevista con Graham, Steve admitió que también había tenido una adicción terrible al sexo, particularmente en su época de giras con Jackass. Steve contó que se sentía completamente desesperado por consumir chicas, al nivel de que hacía todo justamente por las chicas. Por más que se dio cuenta de que tenía una adicción que lo alejaba de la posibilidad de conseguir una compañera de vida, también necesitó un tratamiento para poder cambiar su forma de relacionarse con las mujeres. Al final, Steve pudo resolver su adicción cuando se la tomó como un problema tan grave como la adicción a la sustancia. En septiembre de 2022, Steve sacó su libro A Hard Kick in the Nuts, titulado Una patada fuerte en las bolas, lo que aprendí de una vida de terribles decisiones, donde habla de sus problemas de adicciones y todas las malas decisiones que tomó a lo largo de su vida. Para presentar el libro, Steve dio una entrevista a la revista People y contó que pudo resolver sus problemas más grandes cuando se dio cuenta que no tenía autocontrol y que la moderación no era lo suyo. Además, explicó que el primer paso para poder salir de las adicciones es aceptar que uno no puede controlar todo en la vida. Es evidente que detrás de una vida llena de locura y excesos se escondía algo bastante siniestro. Y por sobre todo, detrás de cada segmento de Jackass donde parecía no sentir ni dolor, algo raro tenía que haber. La vida de Steve-O está marcada por las adicciones y por las constantes recaídas, pero también por su capacidad de reponerse. Por suerte, con el paso de los años, su carrera estando sobrio parece mucho más interesante y productiva que mientras estaba enganchado a la sustancia. Y dejaremos para otro día su carrera de rapero, que esa debe ser la parte más baja de toda su historia, más baja que las sustancias. Comentame, ¿cuál fue la primera vez que viste a Steve-O? ¿Dónde lo conociste? ¿Qué fue lo primero que viste de él? Yo personalmente, el videito del pececito que se traga y que sale de vuelta. Comentame por ahí, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Adiós.